El fichaje más sonado del offseason 2025, un jugador que ya destacaba y era conocido por su carisma y forma de jugar en Norteamérica. Yoyopyun ha sido sin duda el tema más sonado y escuchado en redes hasta que se formalizó su fichaje por Movistar KOI. Hoy te voy a contar de dónde ha salido este jugador y por qué Ibai, Melzet y el resto del equipo han tenido tanto interés en ficharlo. Joseph Jo Pyun, conocido por su nick de Yoyopyun, podría ser perfectamente parte del elenco de JoJo's Bizarre Adventure, al contener su nombre y apellido la sílaba Yo, pero, para su suerte, ha nacido en un mundo donde los stands no existen, y puede dedicarse a algo más seguro para su salud como es el League of Legends. Nacido el 1 de octubre de 2004 en Canadá, Joseph cuenta con ascendencia coreana, aunque no hay ningún dato por internet que avale esta información que está corriendo por la red compartida por mucha gente, por lo cual tomadlo con pinzas. Hay pocos registros de su infancia, pero conocemos muy bien su adolescencia e inicios en internet. A pesar de que muchas veces se ha dicho que fue profesional de Fortnite, esto no es así. Yoyo sí ha sido muy bueno en el Battle Royale, pero nunca ha estado en un club de esports ni ha jugado grandes torneos de ese juego. Su fama se debía a hacer stream sniping y jugar algunos torneos online donde destacaba por sus mecánicas. Su peak llegó tras ganar un 1 vs 1 al famoso Tifue. Con todos los torneos que hay registrado su participación en el juego de Epic, se calcula que ha podido llegar a ganar unos $9.000 en premios. En cuanto a League of Legends, más o menos lleva jugando desde 2015, pero no fue hasta el 2020 donde dio el salto competitivo con su primer equipo, Noble Esports, donde está solo un mes y juega 2 torneos junto a Engo, Shaden, Mech y Ugandan Royalty, entrenados por Ruxy. El primer torneo es la Rising Champions League Season 10, donde quedaron terceros en el grupo D con un triple empate 4-2. Después participó en la Upsurge Premium League, donde el equipo empezó 0-2 y se retiró del torneo. Luego estuvo en un segundo club que fue Zenith Esports, donde estuvo solo un mes y fue suplente, no jugando ningún partido. Pero ya estaba llegando su momento. Aunque estos equipos amateur no le aportaron mucho para darse a conocer ni para mejorar, sí que le dieron ese hambre competitivo, ese hambre de jugar, y ya se le veía que en solo queue era una bestia, donde realmente destacaba y donde se dio a conocer al resto de entrenadores norteamericanos. Esto llamaría en especial la atención de Peter Dunn, entrenador en aquel momento de Evil Geniuses, el cual lo ficharía como apuesta personal para la academia. En la academia compartiría equipo por un año con Tony Top, Contrast, Shoryu y Mystics, entrenados por Matt Elento. Aunque eventualmente cambiarían a la ADC por Team Luke. Yoyopyun tenía de rival a Yizuke. El italiano era el titular del equipo principal. Todo 2021 estuvo marcado por la Liga de Academias. Empezaron fatal primavera, con un 2-7, así que no se clasificarían directos a los playoffs, los cuales se llamaban Proving Grounds, e incluían a equipos de fuera del circuito de los cuales se clasificaban mediante torneos amateur. Por lo que Evil Genius Academy participaría en Giants Slayer, para ganarse su puesto en los Proving Grounds, superando a Barrage NA, CLG Academy y AG Prodigies, el tercer equipo de Evil Geniuses. Llegarían a la final donde perdían 3-2 frente a Golden Guardians Academy, pero logrando su objetivo de clasificarse al siguiente torneo. Antes del Proving Grounds, había otro torneo a modo de preparación, el Arena of Legends 2021, donde no llegarían muy lejos, perdiendo en segunda ronda. Joseph vencería a Team Liquid Academy, pero sería a casa frente a FlyQuest Academy. Tocaba volver a la Liga de Academias, donde jugarían el tan esperado Proving Grounds. Por el Winner Bracket vencerían a FlyQuest Academy y 100 Thieves Academy, para caer al cuadro de perdedores ante Cloud9 Academy. Allí vencerían a TSM Academy, para perder contra 100 Thieves Academy, que tomó venganza en la ronda 5 del torneo. En verano el equipo mejoraría bastante en temporada regular, y conseguiría un 5º puesto. Aquí harían un cambio. Contract subiría a CLG y entraría Tomio para sustituirlo. Esta vez se habría playoffs, donde caerían en primera ronda contra Cloud9 Academy por 3-2. Parecía que la mejora fue momentánea, porque en los Proving Grounds de verano poco hicieron. Ganaron a Golden Guardians para perder de forma consecutiva contra 100 Thieves e Immortals. Con el año acabado y los malos resultados del primer equipo en verano, Peter Dunn decidió confiar en el talento joven y ascender a Yoyo al primer equipo, donde jugaría en 2022 junto a Impact, Spire, Danny y Vulcan. Los entrenadores serían Turtle, Peter Dunn y Rigby. Hay que tener en cuenta que ese fichaje fue un riesgo para Peter Dunn, porque aunque el equipo no fue bien, Yizuke de forma individual sí que estaba jugando muy bien, y subir a Yoyopyun cuando ya tenían a Yizuke jugando bien, que casi había sido incluso el MVP, era arriesgado, pero Peter Dunn decidió aceptar ese riesgo y subir a Joseph al equipo principal. Esta etapa marcaría mucho la carrera de Yoyopyun, ya que, sobre todo Vulcan, le ayudaría a crecer en redes sociales, enseñándole cómo hacer comentarios pre y post partido, muchas veces siendo el propio support el que tuiteaba desde la cuenta de Joseph. Esto hizo que más allá de ver al nuevo jugador canadiense de la liga, los espectadores estuviesen atentos a ver qué ponía Yoyo antes y después de jugar. Parecía que iba a ser un año discreto para Evil Geniuses. Empezaron bien en el Lock-In, un torneo de inicio de temporada, con un 4-0 en grupos, y llegando a la final eliminando por el camino a Golden Guardians y Cloud9, pero perderían en la final contra Team Liquid de Guilloto y Bjersen.
Tras ello llegó la temporada regular de primavera, donde un cuarto puesto con un 9-9 tras desempatar contra FlyQuest les clasificaba al upper bracket de los playoffs. Nadie esperaba mucho de Evil Geniuses, pero el colapso de Team Liquid y la sobreconfianza de 100 Thieves en su partido contra ellos hizo que los de Yoyo ganasen el split en un torneo donde eliminarían a FlyQuest con José de Odo, el Cloud9 del Cangrejero y Bjersen y los ya mencionados Team Liquid en semis y 100 Thieves en la final. Todo 3-0 excepto de la primera serie donde dropearon un mapa. Fueron al MSI, donde les tocaría el grupo de 3 equipos, dado a distintos problemas que no podían ir a algunas regiones a ese torneo. En ese grupo perdieron 4 veces contra G2, pero ganaron 4 veces a Order de Oceanía, logrando un 4-4 que los clasificaría al siguiente stage. Allí también conseguirían un 5-5 en el Rumble Stage, sacando un mapa T1 y logrando ir a playoffs, aunque perderían frente a Royal Never Give Up. Antes de volver al split de verano, toca un tema serio, y son los problemas que tenía Yoyopium de llegar tarde a scrims y si era culpa suya o si era culpa de los equipos. Se ha comentado últimamente en redes, tanto por parte de Evil Geniuses como de Cloud9, que Yoyopium tiene algún problema de salud que nosotros no conocemos, y que eso a veces le hace llegar tarde a las scrims. Nadie ha mencionado nada de eso y no sabemos qué problema es, pero lo importante es que ese problema existe y se ha mencionado, y por esa culpa Yoyopium a veces llega tarde a scrims. También cabe destacar que se puede minimizar estos retrasos o faltas en las scrims si hay una buena organización del equipo. De hecho, Evil Geniuses ha salido hace poco a decir que ellos no tenían ningún problema y que con el mecanismo que tenían ellos y Peter Dunn, Yoyopium no llegaba tarde nunca. Sin embargo, con Cloud9 sí que ha pasado, porque el equipo ha estado más desordenado. Y esto es básicamente lo que hizo Cloud9, sacar esos trapos sucios para bajar el precio de Yoyopium e intentar venderlo, al que al final no pudieron y tuvieron que rescindir su contrato para dejarlo libre en 2024. Lo menciono aquí porque fue en esta etapa cuando más parece que se dio el tema de llegar tarde, aunque es algo que salió y se destapó en el futuro. Por cómo se han desenvuelto las cosas, parece que los retrasos y las ausencias de Joseph en los entrenamientos a lo largo de su carrera han sido más culpa de la mala organización de los equipos que del propio jugador. Pero bueno, ahora sí, LCS de verano 2022. Los vigentes campeones regresaban de Corea para defender el título, algo que hicieron en temporada regular tras quedar primeros con un 15-3, clasificados ya a la ronda 2 del campeonato final. Evil Geniuses no daría una buena cara, perderían 3-1 ante Team Liquid para ganar 3-2 a TSM en una serie de infarto. Tras ello volverían a sufrir 3-2 contra Team Liquid, y tras ese partido, Dani, el ADC, se retiraría para que entrase Kaori. Así perderían 3-2 en semifinales ante 100 Thieves. Este mal nivel de resultados tiene un motivo bastante oscuro, y son los problemas de la organización de Evil Geniuses y las altas esferas de esa organización, no los entrenadores, sino gente aún por encima. Y es que Dani, el ADC, ya venía arrastrando problemas de mentalidad, de presión, de ansiedad y demás, y no tuvo el apoyo suficiente, el equipo no tiene un psicólogo y no lo apoyaron. Esto llevó a que Dani cada vez se sintiese peor y no había ninguna solución, y solo se sentía presionado para seguir jugando porque era un jugador buenísimo, eso hay que decirlo, pero estaba muy presionado. Y en ese momento lo que hizo Evil Geniuses fue decirle juega, juega y juega, lo cual resultó en el jugador explotando. Explotó contra TSM en esa serie de infarto 3-2 en la cual ganaron, pero él no podía más, y aún así lo obligaron a jugar, llegando al siguiente partido donde también ganarían, pero sufriría tanto contra Team Liquid en otro quinto mapa que el jugador de forma unilateral se retiraría, ya que la organización no hizo nada para ayudarle, y eso que todos los compañeros de Dani, incluido Yoyopium, avisaron al staff de que algo pasaba y que tenían que hacer cambios, pero hasta que no reventó la burbuja, nadie le ayudó, y hay cosas más turbias aún. Pero bueno, esas cosas turbias se mencionarán en otro vídeo, ya que estamos hablando de Joseph. Con este terrible ambiente, era lógico que el equipo iba a ir mal, y no pudieron recomponerse. Igualmente, lograron clasificarse al Mundial, donde con el tiempo y trabajo pudieron hacer una mini reconstrucción del equipo y llegar con mejor nivel. Salieron segundos de su grupo del play-in con un 3-2, tras ganar el desempate a los japoneses y brasileiros. Les tocaría luego eliminar a Mad Lions del Joya y Niski para llegar al main event. Allí caerían en un grupo con JDG, Damwon y G2, haciendo un 1-5, ganando solo una partida a los europeos. Para 2023 serían cambios, tanto en los entrenadores como en la estructura del equipo para que no se repitiese lo que había pasado antes. Entraría Someday en top y FBI como ADC, manteniendo al resto, entrenados por Freeze y Hacks Defender. Quintos con un 18. En playoffs entrarían en el bracket de perdedores ganando a CLG y siendo eliminados por Golden Guardians. Un split mediocre, el cual desencadenaría muchos cambios, quedando el equipo para verano de 2023 de la siguiente manera. Revenge en top, Armao y Shaden intercambiándose en la jungla, Yoyo en medio, Unforgiven junto a Ayla en la botlane, entrenados por Kelsey Mouser y Razvan. Terceros, con un 12-6. Les daría una segunda vida en los playoffs, la cual desaprovecharían, ganarían a TSM para perder contra Cloud9 y luego contra Team Liquid. Acabando el año sin mundiales, Yoyopium iría a Cloud9 para intentar ganar todo en 2024. La organización de la nube venía de un buen 2023, pero no perfecto. Intentaron hacer un roster para ganarlo todo. Fuchs
Blaber, Yoyopium, Berserker y Vulcan, entrenados por el español Mizi y Jai. Terceros, con un 8-6 ganarían solo a 100 Thieves en playoffs, ya que luego perdieron contra Flying Quest y Team Liquid. Todas las series fueron un 3-0. No yendo el MSI, Gogeta y Cloud9 tuvieron tiempo para ir a Corea a jugar un par de showmatch contra FierX. El primer showmatch sería el de Team Yoyopium contra Team Closer, mezclando jugadores de ambos equipos. Y los de Yoyo ganaron. Y luego sería Cloud9 contra FierX, empatando a unos. Tras ello volvieron a NA e hicieron solo 2 cambios, Mizi fuera y volvería el mítico Ripert, que estuvo muchos años en factoría de Humo 9. El otro sería Thanatos, una promesa coreana de la top lane. Durante el split parecía que todo había mejorado, quedando segundos con un 6-1. Mientras que en el campeonato final no darían la talla quedando cuartos, a puertas de Worlds tras perder contra FlyQuest y 100 Thieves. El equipo estaba roto. Berserker se quejaba de que no se podía entrenar y que no había seriedad, algo de lo que siempre ha pecado la escena norteamericana. Es por eso que, a pesar de los cambios y tener por nombres un equipo buenísimo, la organización no dio el nivel esperado. Tras el fracaso del equipo y la reestructuración de la región en la LTA, Cloud9 decidiría bajar su inversión, y esto haría que Yoyopium, que estaba cobrando muchísimo por ser la estrella del equipo, tuviese que irse, rescindiendo Cloud9 el contrato del mismo. En este caso, Gogeta estaría libre para ser fichado por cualquier equipo sin tener que pagar nada. En este punto fue donde Cloud9 sacó los trapos sucios que he mencionado antes de llegar tarde y los problemas de Yoyopium, pero ya lo hemos comentado. Así que vamos a seguir con cómo fue fichado por Koi. Yoyo recibió muchas ofertas jugosas de Américas, pero había un club especial, un club español, que necesitaba un refuerzo en la mid lane. Ibai ya nos dio el primer paso poniendo un tweet a Yoyo, seguido de oleadas de apoyo de los fans de Koi y tweets de otros creadores de contenido de Koi. Realmente Yoyo ya fue una opción para Koi cuando se fusionaron y subieron primeramente a LEC, pero no era posible ficharlo porque no podían competir contra el dinero que ofrecía Cloud9. Esta vez, con el equipo de Cloud9 roto y con esa brecha para que Yoyo quisiese ganar todo en vez de dinero, consiguieron entrar en su corazoncito y hacerlo un coisito más. Finalmente, el fichaje se dio, pero esta situación de hacer todo público cambió la forma de llevar la off-season. Anteriormente, los clubes y sus integrantes se callaban hasta el anuncio oficial, aunque todo se hubiese filtrado ya, pero este año se ha hablado más abiertamente, tomándose las filtraciones como el anuncio real, lo que nos ha dado una off-season más rápida pero más contenido de los equipos al no tener que ocultar sus fichajes. Joseph sería presentado en la KoiCon, donde jugarían contra Carmine Corp. El roster sería Mirwin, El Joya, Yoyopium, Supa y Álvaro, entrenados por Melzet, Hansen y Zef. Ganarían 2-0 el showmatch. Este 2025, si todo va bien, estará todo el año compitiendo en la LEC junto a los de Koi. Joseph tiene potencial para ser el mejor de la liga, pero estando Caps habrá que ver si rompe esa barrera. Sin duda, subirá el nivel de Koi y la LEC en general, además de atraer mucha expectación ya que es un jugador muy llamativo. Sí, gente, he vuelto a los vídeos, esto ya es la despedida del mismo vídeo y supongo que hay gente que está aquí un poco sorprendida de que haya vuelto a subir vídeos. Sí, nos seguiremos viendo por aquí, si todo va bien, una vez al mes, un vídeo al mes, si me consigo organizar. No prometo nada, pero estás viendo este vídeo es que seguramente me haya organizado y vaya a ver un vídeo al mes. Así que, por favor, mucho apoyo para que yo tenga esa motivación extra, porque a veces es difícil hacer las cosas y te falta ese plus de motivación, aunque habría que tener un poco más de disciplina, ¿no? Pero la vida no funciona así, así que muchas gracias por el apoyo que siempre dais al canal. Recordad dejar un like, suscribiros, comentar, compartidlo, lo que queráis. Nos vemos todas las semanas con un nuevo podcast y todos los meses con un nuevo vídeo sobre historias que quiero contar. Un saludo y chao.